Mi hijo me dijo con voz fría: «Desde ahora, tu sueldo irá directo a mi cuenta». Sentí cómo me ardía la sangre, pero no grité. Respiré hondo, me levanté de la mesa y, en silencio, guardé las pruebas que cambiarían todo. Ese fue el primer paso de una historia que nadie en mi familia olvidará. Esto no fue una escena más. Fue el comienzo de un límite que jamás volvería a cruzarse. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. La cocina estaba en silencio aquella mañana helada de invierno. Apenas un rayo de luz pálida se colaba por la ventana, iluminando el mantel de hule gastado y las tazas de porcelana que habían visto más desayunos familiares de los que podía contar. Mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre blanco, perfectamente colocado en el centro de la mesa, como si alguien lo hubiera dejado allí con toda la intención. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, pero la presencia de ese sobre me erizó la piel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me acercaba. Lo tomé con manos que no podía controlar del todo. Dentro, encontré un documento del banco. Lo leí una vez. Lo leí otra. Mis ojos se fijaron en las palabras autorización y transferencia automática. El sueldo de Javier, mi hijo, iría directamente a otra cuenta. No a la suya, no a la mía, a otra. Un nudo me apretó la garganta. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué estaba aquí? En mi cocina. Me senté lentamente en la silla de siempre, la que ocupaba cada mañana cuando preparaba el café para todos. Por un instante, el reloj de pared fue lo único que sonó. Tic-tac, tic-tac. Sentí cómo algo invisible comenzaba a agrietar la calma que había construido durante tantos años en esta casa. Llevé el sobre conmigo hasta la ventana y lo observé a contraluz. Fue entonces cuando noté algo más. Al pie del documento había una firma. Mi firma, pero no era mía. Era torpe, irregular. Como si alguien hubiera intentado imitarme sin saber que yo siempre hacía la E de encarnación con un pequeño giro. El corazón me golpeó en el pecho como si quisiera avisarme de algo. Marqué el número del banco, pero la voz metálica de la operadora me pidió códigos y contraseñas que no tenía a mano. «Debe presentarse personalmente», repitió la voz sin emoción. Cerré los ojos y respiré hondo. Me obligué a pensar con calma. «Tal vez es un error», me dije, pero sabía que no lo era. No se falsifica una firma por error. No se deja un sobre en medio de una cocina vacía por casualidad. Alguien lo había hecho, y ese alguien estaba cerca. Muy cerca. La sensación de que mis paredes ya no eran solo mías me atravesó como un cuchillo frío. La cocina entera parecía encogerse, como si también ella sospechara lo que se avecinaba. Apoyé ambas manos sobre la encimera de mármol, la misma que limpié incontables veces después de las comidas familiares. Todo en esa habitación era mío. Las ollas colgadas en la pared, el olor persistente a café recién hecho, el suelo que rechinaba en la esquina derecha. Lo construí con mis propias manos junto a mi difunto marido. Allí vi crecer a Javier. Reír, correr, romper vasos y pedirme perdón con esos ojos enormes que solían brillar de bondad. Pero ahora esa cocina me resultaba extraña, distante, como si alguien hubiera movido los muebles en la noche sin avisarme. He dedicado mi vida a este hogar, pensé, y una punzada me atravesó el pecho. Algo, no sabía aún qué, estaba siendo arrebatado. Me giré despacio. El sobre seguía en mis manos. La luz helada que entraba por la ventana parecía más dura, más cortante, y el olor a pan tostado ya no me reconfortaba como antes.
Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de mi propia casa. Volví a la mesa, doblé cuidadosamente el documento y lo guardé en un cajón bajo el mantel. No dije nada a nadie, ni a Javier, ni a mis nueras, ni siquiera a mi vecina que siempre lo sabe todo. Había aprendido hace años que a veces el silencio es más poderoso que un grito. Me serví un café tibio y me quedé mirando el cajón como si pudiera ver a través de la madera. No necesitaba pruebas adicionales. Sabía que algo se había puesto en marcha sin mi consentimiento. No sabía cuándo ni cómo, pero lo descubriría. Esta no sería la primera vez que tenía que defender lo que construí. Afuera, el sol comenzaba a elevarse, dorando las tejas cubiertas de escarcha. Adentro, yo me convertía, sin decirlo, en una mujer en guardia. En aquel instante, supe que algo en mi propia casa había cambiado, y no para bien. La mesa del comedor brillaba bajo la lámpara central, con sus manteles blancos y la vajilla que yo misma había guardado durante años. Era una cena de fin de semana, como tantas otras, pero esta vez todo se sentía diferente. Nieves caminaba entre los invitados con la soltura de quien se sabe en control. Arsenio, mi hijo, estaba sentado en la cabecera de la mesa, mi lugar de siempre. Yo, en cambio, me encontré en la esquina más alejada, casi al borde, como si fuera una invitada en mi propia casa. Las conversaciones giraban en torno a temas triviales: viajes, recetas, chismes de vecindario. Las risas llenaban la habitación, pero cada carcajada parecía alejarme más. Observaba cómo Nieves guiaba la charla, cómo Arsenio la seguía con sonrisas complacientes. Era como si, sin decirlo, me hubieran empujado fuera de la foto familiar. Mis manos descansaban sobre mi regazo, frías, mientras los cubiertos tintineaban sobre la porcelana. La voz de Arsenio cortó el murmullo de la mesa. Se levantó con la copa en la mano, como si fuera a brindar. «Mamá», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que escondía una frialdad que solo una madre puede reconocer. «Creo que ya es hora de que empieces a descansar. Has hecho mucho por todos nosotros». Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. «A partir de ahora, nosotros nos encargaremos de todo. También de tu pensión. Así no tienes que preocuparte de nada». Su «nosotros» sonó como una sentencia, no una promesa. Nieves soltó una risita suave. Esas que no hacen ruido pero hieren como agujas. Varios de los primos desviaron la mirada, fingiendo no haber escuchado bien. Sentí cómo mi cara se calentaba, pero no de vergüenza, de una mezcla de rabia contenida y dolor. No me miraba como un hijo habla con su madre, sino como un heredero que anuncia un cambio de régimen. No dije una palabra. No iba a darles ese espectáculo. Crucé las manos bajo la mesa y apreté los dedos con fuerza hasta que sentí las uñas clavarse en la piel. Mi respiración era lenta, controlada, como si de esa manera pudiera contener el temblor interno que me recorría. Mi propio hijo, pensé, delante de toda la familia. Me habla como si yo fuera un mueble viejo que hay que mover a un rincón. Recordé cómo solía sentarse junto a mí, de niño, pidiéndome que le sirviera más sopa porque solo la tuya sabe así, mamá. Ahora, ni siquiera me miraba directamente a los ojos. El murmullo de la mesa volvió, pero ya no era el mismo. Era un murmullo denso, incómodo, como si todos supieran que algo acababa de cambiar. No era un error, no era una broma, era una declaración de poder. Después de la cena, cuando las luces del comedor se apagaron y el eco de las risas se desvaneció, regresé a mi casa.
La calle estaba húmeda por la neblina. Caminé despacio, como quien intenta alargar un camino que ya no quiere terminar. Llegué a la puerta. Saqué las llaves de mi abrigo y las introduje en la cerradura. Giré una vez. Nada. 2 veces. Nada. La llave no encajaba. Me detuve, paralizada. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, como si la puerta pudiera cambiar de opinión. El metal chocó contra un mecanismo que ya no me reconocía. El aire frío me cortó la garganta. Nieves no necesitaba más explicaciones. Lo entendí al instante. Habían cambiado la cerradura. Habían cambiado mi lugar. Habían empezado a borrarme de mi propia vida. Me quedé allí, con la llave muerta en la mano y la respiración congelada. Ya no era una sospecha. Era una realidad. La casa que construí con mi marido, la que limpié, cuidé y protegí durante décadas, ya no me pertenecía. Aquella noche comprendí que no era un error. Habían empezado a borrarme de mi propia vida. La piedra del banco frente a mi casa estaba helada. Me senté allí porque no tenía otro lugar al que ir. La cerradura seguía siendo muda, indiferente a mi llave que no encajaba. Eran casi las 11 de la noche y las farolas lanzaban una luz amarillenta sobre la acera vacía. Las sombras de los árboles se estiraban como dedos largos sobre el suelo húmedo. El silencio no era un silencio tranquilo. Era el silencio de alguien que ya no pertenece. A lo lejos, oía el murmullo de un televisor encendido en la casa vecina. Sabía que me habían visto. Sabía que varios vecinos estaban detrás de sus cortinas, observando. Nadie se acercó. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. El frío se me metió en los huesos, pero no me moví. No era solo mi cuerpo el que estaba congelado. Era mi lugar en el mundo. Mis ojos se detuvieron en la puerta. Esa puerta que Arsenio de niño juró que siempre estaría abierta para mí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía apenas 8 años, con las rodillas raspadas de tanto correr por el jardín. Se acercó a mí con un dibujo arrugado en la mano. Una casa con un tejado rojo y 2 figuras. Él y yo. Mamá, esta siempre será tu casa. Yo la cuidaré para ti. Apreté su manita entre las mías y le creí. Le creí con toda mi alma. Esa promesa se quedó conmigo, tejida en cada ladrillo, en cada baldosa, en cada comida cocinada en esa cocina. Y ahora, esa misma puerta estaba cerrada. Esa misma promesa, rota. Sentí un dolor seco en el pecho. No de sorpresa, sino de reconocimiento. A veces, la traición no llega de golpe. Llega como un eco, suave y constante, que lleva años construyéndose sin que una lo note. Saqué el teléfono del bolso. Llamé primero a Rosario, mi prima. Ella siempre había estado allí en los cumpleaños, en las fiestas de Nochebuena, en las tardes de chisme en la cocina. Tardó en contestar. «Ay, Encarnación. Justo estoy con visitas. Hablamos otro día, ¿sí?» Su voz nerviosa me lo dijo todo. Ni siquiera preguntó por qué llamaba a esa hora. Colgué antes de que terminara su frase. Llamé luego a Manolo, mi cuñado. «Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Encarnita, mejor hablarlo con Arsenio. No quiero meterme». No quería meterse. Ninguno de los dos quería. La soledad se hizo más espesa, más real. Esa clase de silencio familiar duele más que cualquier palabra dicha con desprecio. No eran solo Arsenio y Nieves. Era el muro invisible de todos los que deciden callar cuando más se necesita que hablen. Miré alrededor. Todo ese vecindario había visto nuestras fiestas. Las mesas largas en el patio, las luces colgadas entre los árboles,
Las canciones que ponía mientras cocinaba con mi delantal manchado de salsa. Cada verano. Los niños corrían descalzos. Las copas tintineaban y yo me sentía el centro de ese pequeño universo. Era mi hogar. Nuestro hogar. Ahora, ese mismo patio estaba detrás de una puerta que ya no me reconocía. Me vi reflejada en la ventana y no supe si era yo la que estaba afuera o si la que estaba dentro era alguien que ya no existía. Esa noche no lloré, no grité, solo me quedé ahí, sentada en el banco de piedra, abrazando mi bolso como si eso fuera todo lo que me quedaba. Comprendí, sin dramatismos, sin ilusiones, que mi familia ya no era la misma y que yo tampoco volvería a serlo. La calefacción apenas funcionaba en el pequeño apartamento que había alquilado por días. Era una mañana gris de invierno y yo aún llevaba puesto el abrigo encima de la bata. Me senté en la silla de madera junto a la ventana empañada, rodeada por un silencio denso que solo se rompía con el zumbido viejo del radiador. A las 8:17, el teléfono fijo, uno que venía con el piso, sonó con un timbre agudo, inesperado. Me sobresalté. Nadie sabía que estaba allí. ¿Señora Encarnación Morales?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Formal, metálica. Sí, soy yo. Le llamamos del Departamento de Seguridad del banco. Hemos detectado movimientos inusuales en su cuenta de pensión. Necesitamos confirmar algunas operaciones recientes. El corazón me dio un vuelco. La voz no tenía emoción, pero en mi estómago ya crecía un nudo helado. Me incorporé un poco en la silla, apretando con fuerza el auricular contra la oreja. ¿Qué tipo de movimientos?, pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. La mujer hizo una breve pausa. Una de esas pausas que dicen más que las palabras. Transferencias completas de su cuenta a otra cuenta bancaria a nombre de Arsenio Morales, mi propio hijo. Sentí que el suelo se me aflojaba bajo los pies. La mujer comenzó a leer cifras, cantidades exactas, fechas, horas. Todo milimétricamente llegó ejecutado. Cada transferencia era como una estocada seca, toda mi pensión, el fruto de décadas de trabajo y sacrificio, desaparecida en unos pocos movimientos digitales. No puede ser, susurré, pero la voz no temblaba como si esperara una explicación lógica. No, era la voz de alguien que acababa de confirmar lo que en realidad siempre había temido, que la traición no solo era emocional, era legal, era calculada. El aire frío de la habitación me mordía la nuca, pero ni siquiera lo sentía del todo. Necesitamos confirmar si usted autorizó estas operaciones, insistió la mujer. No, no autoricé nada. Respondí con una calma que no sentía. La empleada me explicó que existía un documento de autorización firmado a mi nombre. Tenemos una copia escaneada de su firma y su DNI. Cerré los ojos. En mi mente apareció la imagen del sobre que encontré en la mesa semanas atrás. El inicio de todo estaba ahí. «Es imposible», murmuré, pero ella no respondió. Solo repitió con cortesía bancaria que podía acudir a la sucursal para revisar el expediente. Por un segundo, me pareció escuchar mi respiración mezclada con el tic-tac del reloj de cocina. Un compás implacable que marcaba el ritmo de mi caída. Colgué el teléfono lentamente. La habitación parecía más pequeña que antes. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles y encontré la libreta de la cuenta, el carnet, las copias de mis últimos ingresos. Todo eso, ahora, no valía nada. Me dirigí a la sucursal central y allí, bajo las luces blancas y frías, un empleado con cara de no saber nada me mostró los documentos. «Aquí está la firma», dijo, girando la pantalla hacia mí.
Era mi nombre. O más bien, una imitación casi perfecta de mi nombre. Trazos firmes, calculados. No era un error. Alguien se había preparado bien. Arsenio, Nieves, juntos. Sentí rabia. No una rabia escandalosa, sino esa rabia silenciosa y densa que se te asienta en la garganta como una piedra. Habían planeado esto mucho antes de aquella cena. Me quitaron la casa, me aislaron. Y ahora, mi dinero. Señora, si usted no firmó, deberá iniciar un proceso legal, explicó el empleado como quien lee un manual. Le sonreí sin sonreír. Ya veo, respondí. Tomé las copias de los papeles como si fueran cuchillos envueltos en celofán. De regreso en el apartamento, me senté otra vez en la misma silla de madera. El viento golpeaba los cristales. Extendí los documentos sobre la mesa y los miré fijamente. Las letras impresas no tenían alma, pero en ellas podía ver claramente la de ellos. Frialdad, cálculo, traición. Por primera vez desde que todo esto empezó. No sentí solo dolor. Sentí claridad. Si ellos habían abierto esta guerra, yo no iba a ser la mujer que se queda temblando en un banco de piedra. Esto, pensé mientras apretaba los labios, es solo el primer asalto. Y fue en ese instante, frente a esos papeles fríos y legales, cuando comprendí que la guerra acababa de empezar. La tarde cayó sobre Salamanca como una manta de lana. Salí del piso alquilado con el abrigo ceñido y la carpeta de documentos bajo el brazo. Caminé por la calle Mayor, entre piedras húmedas y balcones de hierro, respirando hondo para ordenar el pulso. No era un paseo, era una marcha hacia un lugar donde aún quedaba memoria de mi nombre. Pasé la confitería donde de niño Arsenio pedía napolitanas de chocolate. El recuerdo no me debilitó, me sostuvo como una costura firme. Doblé la esquina hasta la placa de latón de siempre. Notaría don Alberto Rivas. Llamé al timbre. Dentro olías a madera y tinta. La secretaria me reconoció y me pidió que esperara. Me senté en el banco de piel con las manos sobre la falda. No venía a llorar. Venía a poner límites. Cuando don Alberto abrió su despacho, la lámpara dibujó oro en los lomos de los libros. Le conté lo esencial. La llamada del banco. Las transferencias. La autorización con mi firma. Frunció el ceño. Déjeme verlo. Le entregué las copias. Colocó las gafas y examinó sellos, fechas y trazos, deteniéndose donde el papel pedía atención. Aquí, dijo. Mire. Puso mi supuesta firma bajo una lámpara fría y, junto a ella, una firma mía auténtica de años atrás. Fíjese en la presión. La suya no cae al final. Esta sí. Y el bucle de la E empieza arriba. Lo dijo con calma. Sentí un pinchazo de alivio. Alguien me estaba viendo. Es una falsificación con plantilla, concluyó. Bien hecha. Pero falsificación. No me tapé la cara. No era vergüenza lo que subía, sino calor. La traición. Por fin. Tenía borde. Apreté el bolso, usando la rabia como combustible. Don Alberto continuó. Podemos levantar acta y pedir medidas cautelares. Y conviene preparar querella por falsedad. ¿Quiere proceder? Sí, dije. Quiero que conste que no autoricé nada y que reclamo el bloqueo inmediato. Llamó a su secretaria y dictó con voz precisa. Mientras ella escribía, comprobó firmas antiguas en otros expedientes. Firmé el acta con una serenidad que no conocía desde hacía meses. La tinta apenas tembló. Añadió. Un consejo. Documente. No reaccione. Guarde mensajes, audios, justificantes. No discuta por teléfono. Reúna usted el material. Repetí en silencio. Documentar, no reaccionar. Y otra cosa, dijo. Designe a alguien de confianza para un poder especial.
Si le cambian cerraduras o rehuyen notificaciones, esa persona podrá actuar. Pensé en Beatriz, mi vecina de 30 años, enfermera jubilada, discreta y firme. La llamé. Llegó media hora después con su bufanda morada. Don Alberto le explicó el alcance del poder. Ella asintió. Firmamos. El sello golpeó el papel como un pequeño martillo de justicia. Me entregó una carpeta con separadores. Cuentas, vivienda, pruebas, comunicaciones. Empiece hoy, insistió. Haga inventario jurado de bienes. Fotografíe con fecha. Si alguien mueve algo, quedará constancia. Y si el banco duda, enviamos esto con sello. Asentí. La estrategia por fin estaba en marcha. Antes de irme, pregunté. Si usan más documentos falsos, ¿cuánto tardaremos en frenarlos? Menos de lo que tardaron en prepararlos, respondió. Ya están avisados. Guardé la carpeta contra el pecho como si fuese un corazón nuevo. Al salir, la tarde era una cúpula gris. Caminé sin prisa. Compré pan y mandarinas. Elegir fruta me devolvió control. En la plaza, escribí un mensaje breve. Arsenio, mañana pasaré a recoger cosas mías. Indícame una hora. Madre. No añadí reproches. Envié. Un gorrión saltaba entre sillas apiladas. Sonreí sin querer. De vuelta en el piso. Encendí una vela blanca y la coloqué junto al recibo del banco. Copié en una libreta los pasos del día con hora y nombre. Como dijo don Alberto. Empecé el inventario. El camafeo de mi madre. La medalla de bautizo de Arsenio. 3 álbumes. 2 manteles de hilo. La carpeta verde de facturas. Cada objeto era un ladrillo. No los listaba para aferrarme, sino para que nadie fingiera que nunca existieron. El piso olía a cera y pan. Me senté junto a la ventana, viendo el vapor de mi aliento pegarse al cristal. No sabía cómo terminaría todo. Pero esa tarde, en la notaría di mi primer paso para recuperar lo que es mío. La certeza no era un rugido, era una línea recta en la espalda. Apagué la vela con 2 dedos y me permití, un lujo, descansar sin miedo hasta la noche. Mañana, mientras Salamanca duerma, redactaré mi plan. Y si mi hijo cree que puede administrar mi vida como si fuera un recibo más, que se prepare. Yo también sé mover mis piezas. Antes de cerrar la libreta llamé a Beatriz. Le pedí que me acompañara mañana al portal. No por miedo, le dije. Por testigo. Las testigos también traen café, contestó. Reímos. Esa risa me aflojó los hombros. Preparé una bolsa con guantes, sobres numerados y una libreta. No pienso discutir a gritos en un rellano. Pienso medir, registrar y salir con la cabeza alta. Abrí comunicaciones y redacté un correo al banco resumiendo la situación. Adjunté el acta y pedí confirmación del bloqueo. Envié ya. Después escribí una nota. No confundir justicia con venganza. No olvidar dignidad. Soy la madre, no la súbdita. Guardé la nota en la Biblia de mi abuela, abierta en el Salmo de la Roca. A las 10 llegó un mensaje de Arsenio. Pasa a las 12. Estará Nieves. No había saludo. Logística. No respondí. Revisé la cámara y la batería. Me miré en el espejo. Clara, la mujer del espejo, no pedía permiso. Se estaba organizando. Apoyé la mano en el cristal. Me dije sin voz. No me van a borrar. La noche no me pidió lágrimas. Me pidió orden. Extendí sobre la mesa del piso alquilado un mantel que usaba para coser y, encima, una pila de papeles con fechas, extractos, nombres, sellos y números de referencia. Escribí en hojas antiguas, guardadas del despacho de mi marido, cada movimiento que recordaba desde septiembre. Llamadas, el cambio de cerradura,
La cena en la que me sentaron al extremo. La autorización que no era mía. Numeré sobres. Pegué notas adhesivas y, al dorso de una foto de familia, apunté una frase. Sin prisa, pero sin pausa. La rabia ardiente de ayer se afinó en un plan frío. Volví a leer los folios. ¿Quién habló? ¿Cuándo? ¿Dónde? Subrayé huecos, preguntas, silencios. Antes de acostarme, metí en el bolso la libreta azul que nadie conocía, la que mi marido me entregó una noche de lluvia. Por si un día la vida se pone contra ti. Dormí poco, pero desperté dueña de mi respiración. Amanecí antes de los barrenderos. Salamanca era vidrio helado. Caminé hacia la sucursal antigua, junto al mercado. La persiana subió a las 8. Detrás del cristal apareció Julia, la cajera que me había visto envejecer. Encarnación. ¡Qué temprano!, dijo, y me hizo pasar a una mesa lateral, lejos del murmullo. Le pedí consultar una libreta de ahorro. Sus ojos reconocieron la cubierta azul. Tecleó con manos prudentes y luego me mostró el saldo. Intacto. Años de pequeñas cantidades, redondeos, premios del 10º compartido. El nido que yo misma escondí para no depender de nadie. ¿Desea reactivarla, doña Encarnación? Asentí. Retiré lo justo para vivir 3 meses sin pedir favores. Abrí una tarjeta nueva a mi nombre, con clave memorizada. Sentí como el peso de la noche se movía de sitio. Firmé con trazo firme. Julia bajó la voz. Si necesita un extracto histórico, se lo preparo. Sí, por favor, con fechas y sellos. Guardé las copias en una carpeta rígida. Al cerrarla, escuché un clic que sonó a comienzo. Desde el banco caminé a una calle estrecha. Una placa discreta decía: Mariana Cuéllar, abogada. Toqué el timbre. Una joven me condujo a un despacho sin ornamentos. Mariana, moño bajo y mirada clara. Me ofreció té y oído. Le conté sin llantos. La cena, el banco, la notaría, la firma ajena. Deslicé fotocopias, correos, horarios. Ella no interrumpió. Al terminar, acercó las gafas y revisó la supuesta autorización. Señaló el trazo de una M que yo nunca se haría. La tinta reciente, el sello torcido. Hay base para impugnar y para pedir medidas cautelares, dijo. La palabra cautelares me supo a abrigo. Me explicó el procedimiento, los plazos, la posibilidad de bloquear movimientos en mis cuentas y de solicitar la restitución inmediata. Anotó también a mi testigo, Beatriz, la vecina que vio cambiar el bombín. No tenemos que gritar, tenemos que documentar. Remató. Su serenidad me sostuvo más que cualquier abrazo. Sentí colocarse en mi pecho una pieza que faltaba. Un aliado. Dictó a su asistente un escrito urgente. Yo repasé mis papeles como quien cuenta rosarios. Presenté mi DNI, la libreta azul, el poder especial firmado en la notaría. Mariana redactó un burofax con requerimiento de cese de disposiciones y anuncio de acciones penales por falsedad. Firmará aquí, aquí y aquí. Obedecí. Las palabras no eran venganza, eran freno. Donde antes había gritos, ahora había artículos y sellos. A partir de este momento, usted lleva ventaja, dijo. Ellos han dejado huellas, nosotros, un rastro de luz. Guardé las copias. Al salir, el frío me cortó la cara, pero no bajé la cabeza. En la esquina me esperaba Beatriz con 2 cafés y unas fotos del portal fechadas, por si niegan lo obvio. Murmuró. Le sonreí. Hoy no pedimos permiso, le dije. Respiré hondo. Metí la libreta en el bolso y conté los pasos hasta el semáforo, como cuando enseñaba a mi hijo a cruzar la calle. 1, 2, 3. El miedo se quedó atrás. Conmigo caminaba otra cosa. Poder quieto.
Caminé con Beatriz hasta su portal. Me ofreció subir a calentarme las manos, pero preferí seguir en marcha. El cuerpo entiende que detenerse a veces es perder el pulso del día. Le pedí que guardara en su casa una copia de mis documentos. Si tocan tu buzón, los míos no saben ni mi apellido. Bromeó. Reímos en voz baja como dos conspiradoras de otra época. De regreso al piso. Abrí la ventana para que entrara el olor de las castañas asadas de la plaza. Saqué la máquina de coser. No para coser ropa, sino para reforzar con hilo grueso la carpeta. Puntadas en las esquinas. Como si fuera un cuaderno de viaje. Escribí en la primera página una fecha y una frase. Hoy recuperé mi nombre. Preparé una lista de llamadas. Al banco para activar alertas. Al administrador de la comunidad. Al médico para pedir los informes que acreditan mi situación. No eran armas, eran llaves. Pensé en Arsenio y en su prisa por tomar atajos. No me reconocería así. Metódica, silenciosa, aplicada. Que se acostumbre. En la tarde, Mariana me envió por correo una copia del escrito presentado y el acuse de recibo del burofax. Lo imprimí y lo coloqué detrás de la foto donde Javier, de niño, me mira desde una bicicleta roja. «Madre», parecía decir la foto, «sigue pedaleando». Yo asentí. No sé cuándo aprenderá él a frenar a tiempo, pero hoy yo ya no dependo de su manillar. Cerré la ventana, apagué la luz y dejé que la ciudad respirara conmigo. En el silencio, mi casa dejó de ser un lugar y volvió a ser decisión. Sí, cuando puse el pie en la calle, supe que la verdadera batalla acababa de empezar. Nieves llamó al caer la tarde. No dijo, «¿Cómo estás?». Solo, «Ven a casa, tenemos que hablar». La frase sonó limpia, como un plato recién lavado, pero yo conocía el filo escondido. Me puse el abrigo. Guardé en el bolso la copia del informe del notario y la carta del abogado, y salí sin prisa. Salamanca respiraba un frío seco. Las piedras tienen memoria. Caminé por la acera que he barrido tantas mañanas, contando los pasos para no contar los agravios. No esperaba una rama de olivo. Esperaba teatro. Y yo iba preparada para no aplaudir. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Nieves sonrió sin enseñar dientes. Ese gesto que usa cuando quiere parecer civilizada. Arsenio estaba de pie en el salón, con los brazos cruzados y el televisor apagado, como si también se negara a ser testigo. Dejé el bolso sobre la silla donde antes se amontonaban los cuadernos del colegio. Nadie me ofreció agua. Nadie dijo, «Mamá». Me senté recta, sosteniendo la espalda como se sostiene un techo viejo, con dignidad y cálculo. «Dime, hija», murmuré, y esperé. Empezaron por el guión de siempre. «Nos has traicionado. Has ido a un abogado a escondidas». Nieves habló rápido, como quien quiere que la velocidad sustituya a la razón. Arsenio asentía, pero sus ojos buscaban el suelo. «¿Por qué haces esto?», dijo él. «Siempre hemos intentado cuidarte». La palabra siempre me trajo la imagen de la llave que ya no abría mi casa. No respondí. Aprendí que el silencio es un espejo. Quien se mira demasiado acaba viéndose la sombra. Nieves se impacientó. ¿Te crees con derecho a complicarnos la vida? Respiré hondo y posé una carpeta sobre la mesa. Saqué primero la fotocopia de la autorización bancaria. Mi nombre. Una firma torcida que no era mía. La fecha en la que yo estaba con el médico de cabecera. «Esto», dije, «es falso». Giré el papel hacia ellos y continué con la hoja timbrada del notario. «Dictamen pericial. La firma no corresponde a Caquer a Encarnación». Nieves palideció lo justo para delatarse. «Arsenio», con voz baja, preguntó, «¿dónde has sacado eso?». «De la ley»,
Respondí: «Del lugar al que acudís cuando no tenéis a quién culpar. Habéis actuado a mis espaldas». No levanté la voz. No hacía falta. Cambiasteis la cerradura. Movisteis mi pensión. Decidisteis por mí. Y ahora queréis que pida perdón por defenderme. Nieves intentó rehacerse. «Fue por tu bien. Estabas confundida. El dinero necesitaba orden». Su frase se deshizo al caer. Arsenio dio un paso, como si recordara al niño que me prometió cuidar esta casa. No se atrevió a acercarse más. Lo miré sin rencor. El rencor pesa, y yo necesitaba las manos libres para la justicia. Guardé de nuevo los papeles y cerré la carpeta con calma. «He venido porque me llamasteis. Ya me habéis dicho lo que queríais. Que renuncie, que deje de preguntar». Me levanté. «No voy a renunciar». Nieves soltó una risa corta, casi un ladrido. «¿Y qué vas a hacer, Encarnación? ¿Ir a los tribunales y avergonzar a tu propio hijo?» Conté 3 latidos antes de contestar, para que cada palabra encontrara su sitio. «Voy a pedir que se restituya lo que es mío. Si eso te avergüenza, no es asunto del juez. Es asunto tuyo». El salón parecía más pequeño. La lámpara hacía un círculo de luz que nos encuadraba como en una fotografía que nadie querría colgar. Me acerqué a la puerta con la serenidad que se aprende cuando ya no se pide permiso para existir. «¿Antes de que termine la semana?», dije. «La ley escuchará esta historia». No era una amenaza, era un calendario. Abrí. El pasillo olía a cera y a domingo. Detrás de mí, un silencio pesado. No busqué una última mirada. Los adioses no se mendigan. Crucé el umbral despacio, con la carpeta bien sujeta contra el pecho. El aire de la calle estaba más frío, pero me entró limpio, como si al salir hubiese abierto también una ventana por dentro. Caminé sin volver la cabeza, oyendo todavía, como un eco, el miedo de quienes confundieron mi edad con docilidad. Bajé los 2 escalones del portal con la firmeza de quien baja de un tren, que por fin no es el suyo. La ciudad seguía allí, indiferente y hermosa. Los faros como tranvías de luz. El murmullo de una conversación en la esquina. Me detuve para ajustar el pañuelo. No necesitaba heroísmos, solo constancia. He vivido demasiado para ignorar que la fuerza más discreta es la que no hace ruido al apretar. Seguí hasta la plaza. A cada paso, perdía una capa de vergüenza que no era mía. Pensé en mi marido, en su letra cuidadosa en el libro de ahorros que yo había guardado. «Mírame, viejo», dije por dentro. «Estoy cumpliendo lo que aprendí a tu lado. Cuidar sin obedecer, resistir sin gritar». El cielo empezaba a oscurecer y, por primera vez en semanas, no me asustó la noche. Hay noches que inauguran. En la esquina. El móvil vibró. Un mensaje del abogado. «Documento presentado. Mañana y a primera hora, notaría». Sonreí sin prisa. No había victoria aún, pero había dirección. Y eso, a mi edad, vale más que la velocidad. Pasé por la papelería de la esquina y compré un cuaderno de tapas rojas. En la primera página escribí 3 columnas. Hechos, fechas, testigos. No para vengarme, sino para ordenar la verdad. La tinta corrió firme. Mis manos dejaron de temblar. Respiré. Despacio. Cerré el abrigo. Guardé el teléfono y seguí. Detrás quedaba su casa. Delante, mi caso. Mientras cerraba la puerta aquí a mis espaldas, aún podía oír su silencio. El silencio del miedo. Entré en la notaría como quien entra en una iglesia vacía, con respeto y con una calma que no pide permiso. Llevaba mi abrigo gris, el broche de azabache de mi madre y unos zapatos que solo uso cuando necesito recordarme que aún camino derecha. Arsenio y Nieves ya estaban allí,
con su abogado, ocupando más sillas de las necesarias, como si el espacio pudiera darle razón a quien no la tiene. No les saludé. Tampoco desvié la mirada. Me senté frente a ellos, coloqué mi bolso a la derecha y apoyé las manos. Don Alberto, el notario, despejó la mesa con un movimiento sencillo. Su gesto era el de un médico que está a punto de destapar una radiografía. «Gracias por venir», dijo. Y el silencio quedó listo para partirse. Sentí el olor del papel viejo, de tinta y polvo. Esos olores que acompañaron mi vida de madre que guarda facturas y libretas de ahorro como quien guarda fotos. No venía hasta allí a mendigar. Venía a escuchar, a dejar que las hojas hablasen por mí. El abogado de ellos carraspeó, con esa educación que se compra por horas. Nieves cruzó las piernas, tersa como un cuchillo nuevo. Arsenio evitó mirarme. Vi en su perfil la sombra del niño que se dormía en mi pecho después de las fiebres, y respiré hondo para que la memoria no me temblara en los ojos. Don Alberto colocó el primer documento sobre la mesa. Esta es la autorización de movimientos en la cuenta de pensión de la señora Encarnación. Leyó en voz clara. Luego puso a su lado otra copia ampliada, donde la firma aparecía grande como una grieta. Y esta es la pericia caligráfica. Todos nos inclinamos, hasta la mentira, para sostenerse. Requiere atención. El informe decía lo que mi estómago ya sabía. La firma había sido imitada con precisión, pero no era mía. Las curvas no tenían mis pausas. El trazo final no descansaba donde descansa mi cansancio de mujer. El perito marcó en rojo los puntos muertos y los giros forzados. Falsificación probable. Concluía. La palabra probable me pareció un gesto de cortesía hacia el engaño. El abogado de mi hijo habló de malentendidos, de delegaciones prácticas para ayudarme, de cómo, a cierta edad, conviene que los jóvenes gestionen. Cada una de sus sílabas dejó una mancha de grasa sobre el aire. Yo crucé los brazos, no como defensa, sino como abrigo, y dejé que terminaran su teatro. Quiero hablar yo, dije por fin. Mi voz no subió. No hacía falta. Esa cuenta la abrí cuando aún quedaba pan que amasar y facturas que esconder en la encimera, para que vuestro padre no se preocupara. Es mi pensión. Es mi nombre. Y esa firma no es la mía. Arsenio golpeó la mesa con 2 dedos. Nervioso. Mamá, nadie te quiere hacer daño. Ha sido lo mejor para todos. Nieves se ocupa de todo en casa. Yo solo agilizo. En su agilizo cabía toda la prisa con la que me estaban borrando. Don Alberto pasó al segundo documento. Transferencias sucesivas hacia una cuenta a nombre de Arsenio, con un patrón de fechas que coincidía con mis cobros. El notario expuso cada hoja sin dramatismo, y la verdad hizo su propio ruido, más seco que un portazo. Nieves intentó interrumpir. Dijo que la firma se parecía mucho, que yo siempre había confiado en mi hijo. Confié, respondí, pero no cedí mi nombre. Entonces llegó el momento en que la habitación se volcó. Arsenio alzó la voz. Nos acusas a nosotros, a tu familia, de delito. ¿Eso eres ahora? ¿Una desconocida con abogados? Guardé sus palabras como quien guarda cuchillos, por si hicieran falta. No, le dije. Soy la misma mujer que te enseñó a escribir tu nombre. Y hoy vienes a devolverme la lección. El abogado del otro lado quiso rebajar el tono, proponer acuerdos. Don Alberto, con manos de cirujano. Explicó el procedimiento. Denuncia por falsedad documental. Solicitud de medidas cautelares para bloquear movimientos. Restitución de fondos. Cada término colocó una silla bajo mi espalda.
Yo asentí, solo una vez. La sesión terminó con las firmas auténticas que debían firmarse. Arsenio salió primero, sin mirarme. Nieves tardó un segundo más, lo suficiente para que nuestras miradas se cruzaran. En la suya no vi culpa, vi cálculo. También vi, por primera vez, un poco de miedo. Me quedé sentada cuando todos se levantaron. Sentí la madera fría astirme a través del abrigo y dejé que mi respiración encontrara su ritmo. No era alegría lo que sentía, era algo más limpio, una dignidad que había sido empujada al suelo y que por fin se ponía de pie. Pensé en la azotea donde solía tender sábanas. Al recogerlas, siempre sacudía el polvo con un gesto seco. Así quería sacudir mi nombre. Don Alberto se acercó y dejó su mano sobre la mesa, cerca de la mía, sin tocarla. «Va a ser duro», dijo. «Pero ¿está usted preparada?» «No he hecho otra cosa en la vida», respondí. Levanté el bolso, comprobé que el broche seguía firme y me puse en pie. Afuera, Salamanca tenía un frío honesto. Caminé despacio. Cada paso crujía como papel viejo. No necesitaba mirar atrás para saber que lo que se había roto no era frágil. Era la mentira que había pretendido ser familia. Yo seguía allí. No perfecta, no indemne, pero de pie, con mi nombre completo. Ese que nadie firmaría por mí jamás. Mientras sus pasos se desvanecían al fondo del pasillo, comprendí que por fin algo se había roto, y que no era yo. El silencio tras la batalla pesó, pero no me dobló. Ajusté el broche y caminé hacia la luz fría de enero. Desperté con un silencio distinto, limpio, como si la casa hubiera exhalado por fin una pena antigua. No sonó el teléfono. Nadie tocó al timbre. En la cocina, el reloj marcaba las 8 y el rumor de la caldera parecía más alto que otros días. Puse agua para el té y me quedé mirando el vapor subir, recto, sin prisa. El mantel tenía una mancha vieja. Algunas marcas existen para recordar que sobrevivimos. No había mensaje de Arsenio, tampoco de Nieves. La noche anterior releí los documentos de la notaría. No por desconfianza, sino como quien pasa los dedos por los bordes de una llave nueva. La mesa estaba despejada y, aún así, todo me pesaba. Me serví el té. Añadí limón y bebí despacio. La casa se sentía más ligera y a la vez más vacía, como si hubieran sacado el sofá y dejado el hueco exacto donde antes se apoyaba nuestra vida. Me vestí para salir. Tomé el abrigo de lana y el bolso pequeño, el de ir al pan. En la escalera oí la radio de la vecina del segundo. Bajé los peldaños uno a uno, apoyando la mano en la barandilla. Al abrir el portal, el frío me mordió la cara. Caminé sin prisa hasta la panadería de la plaza. Dentro, el calor me abrazó. Detrás del mostrador estaba Inés, que me conoce desde antes de que Arsenio fuese al instituto. «Buenos días, Encarnación», dijo bajito, como si el volumen pudiera herir. «Buenos días», respondí, y pedí una barra gallega y 2 magdalenas. Noté miradas rápidas que evitaban fijarse. Una señora mayor me rozó el codo y, sin mirarme, susurró: «Ánimo». No era pena, era respeto. Lo reconocí y asentí, agradecida, mientras me envolvían el pan. 2 hombres comentaron el tiempo y, como al pasar, preguntaron por lo de la notaría. No era maldad, solo la forma en que el barrio mastica las noticias. Inés me cobró y, en lugar de darme cambio exacto, añadió a la bolsa un panecillo de aceite. «De los de antes», dijo, sonriendo con los ojos. Salí con olor a harina en las manos y un nudo en la garganta. En la esquina del estanco vibró el teléfono. Un mensaje de Arsenio. «No te lo vamos a perdonar». Lo leí de pie.
apoyada en la pared fría. No había insultos ni gritos escritos, solo una sentencia limpia, cortante. Sentí el peso de esas palabras en los hombros y, sin embargo, ya no me aplastaban. Pensé en el niño que se dormía con fiebre sobre mi pecho, en el adolescente que juró que esta casa siempre sería mía. Guardé el móvil sin responder. Volví a casa por la calle Fay estrecha detrás del mercado. Un gato cruzó como una sombra gris y el sol de invierno intentó abrirse paso entre nubes bajas. Preparé café y corté el pan aún tibio. Comí sola, pero no abandonada. La soledad, cuando no te la imponen, duele menos. Lavé la taza, sequé el plato y me acerqué al aparador donde guardo los álbumes. Dudé un segundo y saqué el azul, el de tapas gastadas. Pasé las páginas con cuidado. Allí estaba la foto del patio con mesas, guirnaldas, Arsenio con dientes de leche, nieve recién llegada. Recordé vasos, música baja, la risa de mi marido con el asado perfecto. En otra página, Arsenio con traje por primera vez. Le ajusté el nudo de la corbata y él dijo: «Serio, que un día se haría cargo de todo». Abrí los ojos a esa promesa antigua con una claridad nueva. No los perdí ahora. Los había perdido el día en que eligieron la codicia por encima del cariño. Cerré el álbum y lo coloqué paralelo al borde del estante, como si el orden pudiera curar. Me senté en la mecedora. Dejé que el reloj avanzara sin empujarle. Pensé en las vecinas, en Inés, en el panecillo extra, en las palabras que sostienen a una mujer cuando su familia se derrumba. Respiré. No era resignación, era un asentimiento tranquilo a la realidad. La sangre ata, sí, pero el respeto nos mantiene unidos. Por la tarde ordené cajones. Encontré recibos de la luz, cartas de la seguridad social, notas de compra con mi letra pequeña. Guardé lo necesario en una carpeta roja. Puse a hervir un caldo con huesos y puerro. Al caer la noche, me llegó un mensaje de una sobrina. «Tía, aquí nos tienes». Respondí con un «gracias» y un corazón, y entendí que los hilos de una familia no siempre se rompen por completo. A veces solo se aflojan hasta que uno aprende a atarlos de otra manera. Antes de acostarme, abrí la ventana. El frío entró sin pedir disculpas. Miré la calle vacía y sentí la casa como un refugio que volvía a ser mío. No por soledad, sino por decencia. Al final del día me metí en la cama con calcetines y el móvil en silencio. No esperaba nuevas noticias. Lo que quedaba por llegar ya no dependía de sus caprichos, sino de mis decisiones y de la ley. Antes de apagar la luz, bajé a la cocina y dejé preparada la mesa del desayuno. La taza blanca con el borde astillado, el plato pequeño de flores, el sobre de azúcar que guardo para las visitas. No sé si vendrá alguien mañana, pensé, pero yo merezco levantarme y encontrar orden. Abrí el cajón de las pinzas y encontré la carta de mi marido, doblada en 4. La releí en silencio. Decía que una casa se sostiene con actos pequeños repetidos sin violencia. La guardé de nuevo. Respiré hondo. El frío quedó fuera. Aquí mi nombre tenía sitio. Cerré los ojos sabiendo que el día de la primera vista llegaría antes de lo que imaginaba. No me asusta el pasillo de los juzgados ni la voz metálica de los funcionarios. Me preocupa no olvidar quién soy al explicarlo ante extraños. Y, por primera vez en mucho tiempo, supe que no me temblaría la voz. La sangre puede atarnos, pero el respeto es lo que nos mantiene juntos, y eso ya se había ido. Llegué antes que nadie. El juzgado olía a mármol frío y a café recalentado. Ese aroma áspero que se pega ya a la garganta como un recordatorio de que allí nada se endulza.
Mi abogada me esperaba con una carpeta azul. Asintió sin hablar, como si ya conociéramos el guión de la mañana. Caminamos por un pasillo de luces fluorescentes, donde cada puerta parecía susurrar un expediente distinto. Al fondo, en un banco, estaban Arsenio y Nieves. Sostuvieron el móvil como si fuera un salvavidas y apartaron la vista. Su letrado, con traje impecable y corbata prudente, dejó caer una frase en voz baja. A veces la edad confunde los recuerdos. No respondí. Mi abogada pidió que lo repitiera dentro. Ante el juez, se hizo a un lado. El juez saludó con voz neutra. Don Alberto fue llamado a declarar. Levantó la mano y juró decir verdad con la serenidad de quien lleva toda una vida mirando firmas hasta verles el esqueleto. En la pantalla apareció la autorización impugnada. La sala se hizo estrecha, como si quisiera acercarse para escuchar mejor. Un perito calígrafo se levantó y, con una regla metálica, señaló las discrepancias, la presión irregular en la inicial, el bucle final que en mi firma jamás desciende, la inclinación forzada tras la segunda letra, la secuencia de movimientos incompatible con mi grafía habitual. Yo no sentí triunfo, sentí un hueco. Apreté el bolso y conté hacia atrás, año por año, los que confié sin revisar. Arsenio intentó hablar por encima. El juez le ordenó callar. Nieves, pálida, susurró algo a su abogado. Mi letrada pidió medidas cautelares, bloqueo de cuentas receptoras, restitución inmediata del abono de la pensión a mi nombre y prohibición a Arsenio de gestionar mis fondos. Hay peligro de continuidad del daño, dijo. Asentí sin palabras. El juez solicitó un receso de 5 minutos. Me senté y dejé que la madera del banco crujiera bajo mis huesos. Observé el escudo de la pared, la balanza dorada que tantas veces había pasado inadvertida en mis paseos por la ciudad. Pensé en la primera vez que crucé un juzgado, de joven, para firmar la compra de la casa con mi marido. Entonces creí que los sellos existían para proteger, no para borrar. Volvimos a la sala. El juez leyó despacio, asegurándose de que todos entendieran. Se acordaba el bloqueo provisional de las cuentas, donde había ido a parar mi dinero. Se ordenaba la restitución inmediata del ingreso de la pensión directamente a mi cuenta y se prohibía a Arsenio ejecutar cualquier acto de administración sobre mis fondos. El riesgo es evidente. La verosimilitud también. Arsenio masculló un «esto no acaba aquí». El juez lo amonestó. Escuché mi respiración hacerse honda, distinta. No era una victoria total. Pero el suelo había vuelto bajo mis pies. A la salida. El corredor parecía otro. Menos alto. Menos hostil. Las voces rebotaban sin herirme. En las escaleras me aguardaba un periodista local con una grabadora minúscula. ¿Quiere decir algo sobre el abuso financiero a mayores? Miré mis manos. Estaban quietas, por primera vez en semanas. El silencio no es consentimiento, respondí, y bajé el siguiente peldaño. No necesitaba más. En la puerta, el aire cortaba. Un panadero del barrio, con el mandil harinoso. Me saludó con una inclinación breve que supe leer. 2 vecinas, que la semana pasada evitaban cruzar conmigo. Hoy me sostuvieron la mirada y asintieron sin teatro. No eran aplausos, tampoco lástima, era reconocimiento. Los rumores que nos habían cubierto como polvo empezaban a despegarse de mi abrigo y a posarse donde debían. Bajé frente a mi calle y caminé hasta el portal. En el buzón asomaba una carta del juzgado confirmando la notificación formal de las medidas. La sostuve un momento. El papel tenía el peso exacto de lo justo. Subí. Puse agua a hervir y apoyé la resolución sobre el mantel.
El vapor empañó la ventana y dibujó, por un instante, un círculo perfecto. Me permití una taza de té y un suspiro. No sabía cuánto duraría el proceso ni cuántas salas me quedarían por recorrer. Pero algo se había movido. La ley había que es hablado por ahora. Lo demás dependería de mí. Abrí el cajón de los cubiertos y, con un lápiz, anoté la lista de lo que vendría. Inventario de documentos, estimación de daños, cita con la trabajadora social, copia certificada de todo. Antes de apagar la hornilla, escribí en una hoja: hoy recuperé el control de mi pensión. Mañana recuperaré mi casa. Coloqué la nota dentro del cajón de los paños, como un pequeño estandarte privado. Nadie tenía por qué verlo. Bastaba con que yo lo supiera y lo cumpliera. Paso a paso, sin eco. La casa dormía en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador. Me senté a la mesa de la cocina, con la lámpara baja formando un círculo de luz sobre una hoja en blanco. A un lado, la resolución judicial. Al otro, la pluma que mi marido solía usar para firmar las cartas importantes. Inspiré hondo. No iba a suplicar, iba a trazar un límite. Comencé a escribir despacio, con la letra que solo sale cuando una habla desde el fondo del pecho. Arsenio. Puse en la primera línea, y el nombre ya pesaba más que la hoja. Enumeré los hechos sin adornos. La falsificación ante notaría, la apropiación del dinero, la orden judicial. Separé con una línea clara: el amor de la transacción. Te quiero como hijo, pero mi dignidad no está en venta. Me tembló la mano al escribir las condiciones. Admisión por escrito de lo hecho. Plan documentado de devolución. Terapia. Y nunca más acceso a mis cuentas. El temblor fue breve. La claridad, firme. Doblé la hoja, la abrí de nuevo y la firmé al pie. En los márgenes quedaban huellas de una vida entregada, pero no una sola palabra de súplica. Al terminar, la cocina estaba fría, pero mi espalda recta. Apagué la lámpara y guardé la carta en un sobre blanco. Antes de que amaneciera, me puse el abrigo y salí. Salamanca aún no despertaba del todo. Las baldosas mojadas brillaban como si la ciudad también hubiera decidido limpiar algo durante la noche. En el kiosco de la esquina hice una fotocopia de la carta. La dependienta no dijo nada, pero al ver mi nombre en el remitente, su silencio fue distinto, respetuoso, consciente. En la oficina de correos pedí envío certificado. El matasellos cayó seco. Exacto. Entregué otra copia y a mi abogada por correo electrónico, asegurándome de que la ley también tuviera memoria de mi decisión. De regreso. El aire de la mañana me sostuvo más que mi propio bastón invisible. No me escondía. No necesitaba mirar el suelo para sentirme firme. Cada farola, cada ventana abierta, parecían menos indiferentes. Al mediodía sonó el teléfono. Era mi abogada. Han llamado los abogados de tu hijo. Proponen mediación si retiramos la denuncia y descongelamos los fondos. Sentí como un reflejo viejo, el de ceder por paz, por miedo, por costumbre. Quiso abrirse paso. Me acomodé en la silla y miré la carta de recibo del correo certificando el envío. La mediación solo después de que admita lo que hizo y firme el plan de devolución en notaría. Respondí sin elevar la voz. Si no, no hay nada que hablar. Al colgar, el reflejo viejo se desvaneció como humo. Por la tarde, caminé hasta la plaza donde solíamos ir cuando Arsenio era niño. Me senté en un banco de piedra. El viento jugaba con las hojas secas y el murmullo de la fuente llenaba los silencios. Saqué de mi bolso la copia de la carta y la leí una vez más. Al llegar al final, añadí un párrafo a mano esa misma noche en casa.
Si cambias de verdad, sabrás cómo demostrarlo. Guardé la copia en una carpeta nueva con una sola palabra escrita en la tapa. Límites. La puse en el cajón donde antes guardaba las recetas familiares. Ya no cocinaba para todos. Ahora guardaba mis fronteras allí, donde antes alimentaba a otros. Estaba sirviéndome una taza de manzanilla cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Nadie habló. Minutos después, encontré un sobre empujado por debajo. Mi nombre, escrito con la letra de Arsenio. Lo sostuve entre las manos más tiempo del necesario, como si pesara más que un simple papel. El sobre estaba frío, pero mi decisión no. Rompí el sello con la misma calma con que una pone agua al fuego. Dentro del sobre no había disculpas. Solo un documento mecanografiado que reconocía transferencias no autorizadas a cambio de que yo retirara la denuncia y ayudara a recomponer la imagen familiar. Sonreí sin alegría. Era la misma maniobra de siempre. Controlar el relato, relegarme a un rincón, convertir mi dolor en un malentendido privado. Saqué un bolígrafo rojo. Subrayé la condición y en el margen escribí, con letra firme: admisión primero, la justicia sigue su curso. Guardé una copia en mi carpeta y respiré hondo. Sentí el último tirón del viejo reflejo materno, el de proteger incluso cuando a una la dañan. Lo dejé pasar. A veces el amor es sostener la puerta abierta para la verdad, no para la mentira. Dormí poco. A la mañana siguiente llegué temprano a la notaría. El mármol frío olía a invierno y a tinta. El reloj marcaba en seco los minutos. Arsenio entró tarde, con Nieves pegada al abrigo. Evitó mi mirada. El notario nos condujo a una sala sin adornos. Mi abogada desplegó la carpeta. Copias del banco. Peritaje de firma. El acta previa. El notario leyó el texto preparado. Reconocimiento de lo hecho. Calendario de devolución con fechas y cantidades. Compromiso de terapia. Prohibición expresa de tocar mis cuentas y de gestionar mi pensión. Ninguna condición sobre la retirada de acciones. El eco de su voz me resultó tan limpio como el filo de un cuchillo bien templado. Arsenio firmó el reconocimiento. El ruido de la pluma raspando el papel me sonó a piedra que por fin cede. Nieves salió dando un portazo que hizo vibrar el pasillo. Yo añadí mi rúbrica solo para acusar recibo. No era reconciliación, era claridad. Guardé silencio y, sin levantar la voz, dejé la frase en el aire como un listón. Respeto o distancia. El notario estampó su sello. Copias para todas las partes. La sala volvió a su zumbido. Cuando crucé la puerta, el cielo parecía más alto y mi espalda más ligera. Esa misma tarde, en el centro cívico, pedí un hueco al final de una charla sobre seguridad financiera para mayores. Subí al pequeño estrado con unas diapositivas sencillas. Señales de alarma en casa. ¿Cómo hablar con el banco? ¿Por qué documentarlo todo? ¿A quién acudir? El silencio no es consentimiento, dije, y mi voz no tembló. Alguien murmuró, «¡Pobre familia!». Otra mujer levantó la mano para preguntar cómo proteger su pensión si su yerno gestiona el correo. Expliqué sin nombres, sin dramatismos, límites y pruebas. Una panadera del barrio me dio las gracias cuando bajé. No me abrazó, no hizo ruido. Bastó un gesto, la palma abierta, a la altura del corazón. Regresé a casa con pan candeal y un manojo de manzanilla. En la mesa, abrí la carpeta que ahora se llama Límites y guardé dentro el reconocimiento firmado. Ese cajón fue durante años el de las recetas. Hoy guarda instrucciones para cuidarme. Escribí a mi abogada. Mantener el caso activo hasta que cumplan cada hito del plan. Si fallan uno solo, reanudamos sin avisos. Respondió enseguida. Queda anotado.
Tomé el teléfono y envié a que sea Arsenio un mensaje que me costó menos de lo esperado. Recibido. Cumple y mantén tu palabra. Cuando estés listo para hablar con respeto, avisa. Luego dejé el móvil boca abajo y oí mi cocina, como si fuera otra vez mía. El goteo del grifo, la madera, el reloj. Puse a hervir la manzanilla y apoyé las manos en la encimera. No tenía la disculpa que imaginé tantas noches, pero sí una responsabilidad firmada. Era suficiente para moverme sin rencor. Me serví una taza y, por primera vez en mucho tiempo, me quedé el primer trozo de pan. No por egoísmo, sino para no volver a negociar mi dignidad. Abrí un álbum y lo cerré de inmediato. Las caras seguían ahí, hermosas y complejas. Lo que cambió fue el contrato silencioso que las sostenía. El pasado no se corrige, se ordena, y a veces se deja en su estante, con un nombre exacto para no volver a confundirse. Apagué la luz de la cocina y dejé encendida la del pasillo. No es invitación ciega, es una frontera que aún sabe acoger. He recuperado algo que nadie me puede robar, el derecho a definirme. Mañana llevaré mis papeles a la asociación del barrio para ayudar a otras mujeres. No quiero sermones, solo herramientas, listas de verificación, modelos de cartas, teléfonos útiles, nombres de notarios pacientes, gente que escuche sin infantilizarnos. Si alguien me pregunta por dónde empezar, diré, por nombrarlo sin vergüenza y por escribirlo en un papel. En el alféizar, la maceta de romero que planté en verano seguía viva, testaruda contra el frío. La rocé con los dedos y el olor me devolvió una certeza sencilla. Seguiré. Mañana será tarea. Antes de acostarme, doblé despacio el delantal de fiesta que ya casi no uso y lo guardé con una nota, para cuando la mesa vuelva a ser un lugar de respeto. No sé si sucederá. Si sucede, será sin chantajes. Amor, sí. Acceso, no. Si me buscan, me encontrarán en esta silla, con la ventana abierta, el mantel limpio y la columna recta. Salamanca respiraba afuera. Dentro, por fin, yo también. Dejé una taza vacía al otro lado de la mesa. No por nostalgia, sino para recordarme que el respeto también tiene sitio en mi casa. Sí. No recuperé los años que di, pero recuperé a la mujer que los dio. Y ese es un futuro que nadie me puede robar. He aprendido que el honor familiar no se defiende con silencios eternos, sino con límites claros y respeto mutuo. Las tradiciones y las fiestas familiares valen cuando nadie es borrado de la mesa. A mi edad no busco revancha. Busco dignidad. Cuidar mi pensión, mi voz y mi lugar. Si alguna vez te dijeron es por tu bien para quitarte autonomía, recuerda, querer no es controlar. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué costumbre de tu familia te ha protegido? ¿Y cuál te ha hecho daño? Cuéntamelo en comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un 1 o di desde dónde nos ves. Si no te convenció, dime por qué.